Y justamente para explicar cómo podría afectar el panorama legal y también la candidatura de Trump esta decisión de la Corte Suprema, a esta hora vamos a hablar con el analista político Cristian Mancera. Cristian, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Hola, Lian, ¿cómo estás? Muy bien. Cristian, pues obviamente estamos analizando esta situación. Creo que era una decisión muy esperada ya por muchas semanas. Esta mañana, aproximadamente a las 10 de la mañana, cuando se da a conocer el veredicto de la Corte Suprema, genera obviamente un sinfín de interrogantes y la principal es: ¿esto qué significa para el Ejecutivo? Es decir, ¿esto beneficia o no la oficina de la presidencia sin importar quién esté en la silla? No estableció el fallo de la Corte Suprema de Justicia que había una inmunidad absoluta y vale la pena notar que me parece un poco descalificador y equivocado que aparte de que el jueves pasado en el debate vimos un presidente Joe Biden que realmente sorprendió a todos con su estado vigente de salud y ahora sale en declaraciones a criticar a la Corte Suprema de Justicia llamando o diciendo que este fallo abre la puerta para una especie de dictadura o escenario antidemocrático. Y vale la pena recordar, uno, que esos jueces fueron elegidos por un Congreso bajo un gobierno republicano que estaba legitimado por la Constitución para hacerlo. Las elecciones tienen consecuencias. Ahora, el fallo de la Corte simplemente determinó que va a ser, le va a otorgar a Trump cierta inmunidad, pero no habló de una inmunidad absoluta. Y me parece que es equivocado hablar de una dictadura y de fantasías de que es que aquí estamos eligiendo a un dictador o que vamos a entrar en un escenario de absolutismo dentro del Ejecutivo. Eso es totalmente equivocado y se envía el mensaje equivocado a la ciudadanía. Y lo que nos debemos estar preguntando es en este escenario, ¿quién está gobernando en la Casa Blanca? Porque después del jueves quedaron demasiados interrogantes sin responder y fue totalmente equivocado que el presidente Joe Biden saliera a criticar a una Corte Suprema de Justicia que en democracia, utilizando el balance de los tres poderes, emitió un fallo que se va a remitir a una Corte inferior para que determine realmente Trump de qué es culpable y qué no. Y me parece que en ese sentido totalmente errado la concepción que tienen algunos sectores políticos frente a lo que pasó hoy frente a la Corte Suprema de Justicia. Y es que creo, Cristian, que la confusión yace desde el entender a qué se estaban refiriendo los magistrados. Es decir, el presidente tiene inmunidad si lleva a cabo algo bajo la investidura presidencial, pero no en actos privados. Y aquí es donde la confusión se exacerba. Es decir, ¿cuándo o no a un presidente se le puede otorgar esta inmunidad? ¿Qué tipo de actos son los que van a estar bajo este amparo constitucional o legal, si se le puede llamar así? Claro que sí, obviamente genera esa confusión porque siempre que un presidente va a un escenario o va a un evento, se supone que está bajo ese escenario, digamos, oficial. Pero entonces ahí donde está precisamente los tres poderes, está el sistema judicial para poder establecer que de esos actos que Trump cometió durante y después de su presidencia fueron oficiales y dentro de los cuales tiene esa inmunidad y dentro de los cuales no quepa ese escenario, finalmente tendrá que ser responsable de esos actos. Pero vuelvo, e insisto, no podemos estar descalificando a la Corte Suprema de Justicia sencillamente o estigmatizándola. Sencillamente porque está dando fallos que no están en beneficio de nuestra tendencia ideológica o política. Cualquiera podría ser el escenario opuesto, en donde la Corte fuera en una mayoría liberal y estuviera fallando todo a favor de cierto sector ideológico. Entonces, ahí no habría problema. Entonces, me parece que no podemos estigmatizar a la Corte porque el día de mañana esto puede cambiar y entonces vamos a estar estigmatizando a la Corte diciendo que está fallando solo a favor de temas liberales. Entonces, dejemos que la Corte haga sus fallos, que dejemos que la Corte Inferior determine qué fue de los actos de Trump dentro del escenario, digamos, de la inmunidad presidencial y lo que no, finalmente Trump tendrá que responder para ello, pero calificar a la Corte como que está abriendo un escenario para una dictadura o para un absolutismo me parece que es completamente errado y envía el mensaje equivocado con miras a las elecciones del 5 de noviembre. Bien, pues Cristian, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche. Gracias. Gracias, muy buenas noches.